Amén y amén. Gloria a Dios. Puede ocupar su asiento, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios en esta tarde. Todos los que están en casa también bienvenidos. Gracias por conectarse una vez más con nosotros. Y hermanos, qué bendición, amén. Qué bendición de poder estar aquí en la casa del Señor. Siempre cada domingo, yo lo digo, es una bendición poder estar aquí. Y seguimos invitando a los que están en casa y que tienen la posibilidad de venir aquí. Vengan, es más, si no han estado nunca aquí en la iglesia, son bienvenidos, vengan a casa, les esperamos. Iba a decir con los brazos abiertos, pero no podemos dar esos abrazos, así que, pero son bienvenidos todos a la casa del Señor. Somos una iglesia que ama a la comunidad y estamos tratando de todos tener la capacidad de salir afuera, amén, de derribar estas paredes. No literalmente hablando, ¿verdad? Pero derribar esas paredes y salir afuera. Esta mañana el pastor compartía la visión. No sé si la tengamos por allí, hermana Katy. La visión que ya se nos ha dicho mucho, pero es bueno recordar. Y por esa visión estuvimos orando y ayunando, que por cierto, hoy culminamos con los 49 días de ayuno y oración. Y yo quiero agradecerles a todos ustedes que estuvieron respaldando, hermanos. Fueron 7 semanas. ¿Cuántos se sintieron fortalecidos? ¿Cuántos tuvieron pruebas también, verdad, durante este tiempo? Porque es algo que al enemigo no le gusta. Pero ¿sabe por qué no le gusta? Porque la carne baja y el espíritu se alimenta, el espíritu es vivificado y Dios ha estado hablando. Así que damos gracias a Dios y como decía nuestro pastor esta mañana, que no sea algo que ya se quedó en el olvido. Yo les invito que si ese día que ustedes escogieron para el ayuno y oración, que fue 7 semanas, 49 días, si a usted ese día lo escogió porque es el día que tiene libre, puede seguir haciéndolo. Amén. Puede seguir ayunando ese día para que Dios siga hablando a su vida. Y aquí está la visión. Sí la tenemos en español, ya me estaba preparando ahí para traducirla. Pero ahí está, declaración de la visión Lighthouse. La visión de la iglesia se mueve con el Espíritu de Dios. Él nos está sacando de las paredes del edificio donde estamos cómodos y todo es fácil. Él nos saca fuera de los muros hacia la comunidad donde los desesperados y hambrientos buscan respuestas, involucrando a los perdidos con su amor y paz, o trayendo a los perdidos con el amor y la paz de Cristo, para llegar a las personas, traerlas aquí, para llegar a las personas de nuestra comunidad y también a todas las que están en el mundo. Amén, ¿están conmigo? Entonces Dios nos está sacando, dice, Dios nos está sacando fuera de los muros hacia la comunidad, porque allí es donde están los desesperados y hambrientos. Ahí están buscando respuestas. Nos está sacando para traer a los inconversos con el amor y la paz de Cristo. Él nos saca de estas paredes para llegar a las personas aquí en nuestra comunidad y en todo el mundo. La visión pastoral en la iglesia Lighthouse es una visión del mundo. Y la visión del mundo dice que comienza en Lighthouse brillando, donde su amor brilla desde aquí hacia el mundo, desde aquí hacia afuera. Así que hermanos, así en pocas palabras, la visión del pastor, la visión de Dios que Dios le ha dado a nuestro pastor para esta iglesia es que salgamos de las paredes, porque dice los perdidos están afuera, los necesitados, los hambrientos están afuera, que salgamos afuera para traerlos a Cristo, a los pies de Cristo. Amén. Alcancemos no nada más a nuestra comunidad, sino podamos alcanzar a todo el mundo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Recordemos que nosotros queremos alcanzar nuestra comunidad y estamos haciendo distintas cosas que me encantó también lo que el pastor ha cambiado últimamente, donde dice no tenemos que concentrarnos en planes, en proyectos, sino verdaderos ministerios de hacer cosas con propósito para alcanzar a nuestra comunidad. Amén. Queremos que todos seamos capacitados para hacer evangelismo personal, no nada más cosa del pastor,
sino de todos, todos trabajando para alcanzar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Extendiéndonos de aquí con misiones. Seguimos apoyando, respaldando misiones con nuestras oraciones y nuestras ofrendas misioneras. Así que, hermanos, les agradecemos por todo esto y sigamos adelante. Amén. ¿Están conmigo? Sigamos adelante. Yo los invito a que sigamos en este tiempo o que sigamos teniendo tiempo de ayuno y oración. Yo los invito los jueves. Estamos aquí. Si usted puede ayunar el jueves, ayune el jueves, si no cualquier día de la semana. Y véngase a orar. Solamente 1 hora aquí en la casa de Dios. La primera media hora hacemos oración personal en el altar. La siguiente media hora hacemos oración intercesora, todos juntos. Hasta ahora hemos estado muy pocos, pero yo espero ver muchos aquí en la casa de Dios. Amén. Yo espero ver muchos aquí en la casa de Dios orando. Yo creo que alguna vez yo les he compartido ese testimonio, pero es la historia de este joven que Dios alcanzó cuando yo era joven. Bueno, todavía soy joven, más chiquita. Dios alcanza a este joven, Dios lo salva del mundo de las drogas, Dios lo salva de todo este mundo. Este joven es alcanzado para Cristo. Y allí donde estábamos, en la Ciudad de México, habían servicios en las iglesias los 7 días de la semana, no 6 días de la semana. El sábado era servicio en una misión que la iglesia tenía, así que eran los 7 días, ¿verdad? El sábado era para irse a la misión. Entonces, 2 días de esa semana eran servicios de oración. Y entonces cuando Dios alcanza a este joven, que cree que este joven estaba en la iglesia los 7 días de la semana, él salía muy tarde de su trabajo y a veces llegaba así con las ropas de trabajo. Y los primeros días que él llegaba al servicio de oración, él allí nada más parado en su silla, con la cabeza agachada, porque él decía que no sabía orar, pero se la pasaba esa hora allí. Y después él testificaba que cuando comenzaba a orar 5 minutos, él orando sentía que ya había pasado más de 1 hora y se levantaba y veía a todos orando y decía, pues, ¿cuánto más falta? Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Me gusta compartir eso para decirles que cuando hay un espíritu que tiene hambre, ¿están conmigo? Cuando hay un espíritu que tiene hambre, no importa, salgo tarde del trabajo. No importa, estoy cansado. No importa, no sé orar, no sé cómo hacerlo. No importa, vengo muy sucio porque estaba trabajando. Cuando hay un espíritu que tiene hambre de Dios, hermano, busca y busca y busca y aprovecha cada momento. Iglesia, aprovechemos cada momento. Amén, aprovechemos cada momento para buscar a Dios. Así que los invito jueves a las 7, nuestro servicio de oración. Y los miércoles, si no pueden venir el jueves, los miércoles también se están reuniendo para un momento de adoración y oración. Amén. Así que les recuerdo que hoy es el último domingo del mes y pues es domingo para traer también nuestras ofrendas a las promesas que hicimos o ofrenda para el pago del terreno. Amén. Bueno, póngase sobre sus pies. ¿Están conmigo? ¿Estamos aquí? Contentos. Amén. Contentos, gloria a Dios. Yo les invito, hermanos, que cuando lleguen a su casa o mañana, quien usted no vio aquí y que sabe que no estuvo conectado en el servicio, llámele, mándele un mensaje, dígale te extrañé, no vi que te conectaras o no estuviste en la casa, dígale te extrañé, he estado orando por ti. No le diga por qué no vienes, nada de eso, dígale te extrañé. Amén. Y oremos por todos nuestros hermanos también que quisieran estar aquí, pero no pueden. Cierre sus ojos. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Damos gracias a los hermanos del grupo de alabanza, hermano Marco, hermano Eric, hermano Jeremy, por la gran labor que hacen. Amén. Y oramos para que pronto también veamos aquí a la hermana Saraí, a la hermana Yaret, es el grupo completo. Amén. Así que muchas gracias, hermanos, grupo de alabanza, por todo. Y la hermana Katy también, muchas gracias. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias una vez más, Señor, por tus hermosas bendiciones, Padre. Gracias por este momento en tu casa, en tu presencia, Señor, porque realmente, Padre, no hay mejor lugar
Y no hay mejor momento, Padre, que el estar aquí en tu casa, que el estar aquí en tu presencia y ser ministrados por ti, Señor. Padre, aquí con este corazón que te adora, mi Dios, aquí estamos delante de ti, Señor, adorándote, Padre mío, pero también te pedimos que tú, Señor, prepares nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro espíritu para recibir tu palabra, Señor, esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, esa palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos hables en esta hora y estamos atentos para recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos. Y no sé si mi esposa ya estuvo leyendo las notas, pero vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y van a ver por qué digo eso. Aleluya. Hebreos 4:12. Hebrews 4:12. Aleluya. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios, allá en casita o allá donde nos estén viendo, donde nos van a ver. Vamos a leer la palabra, a recibirla con un espíritu receptible, un espíritu hambriento. Amén. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, porque es bendición, es vida, Señor, a nuestra vida. Padre, ruego, Señor, que tú quites lo que estorbe, Padre, que no permitas que nuestra mente divague, sino que nuestro espíritu reciba, se nutra, Padre Santo, de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento. Aleluya. Vamos a continuar con este estudio de la vida espiritual. Pero antes de entrar a este estudio, quisiera recapitular un poquito de lo que hablamos la semana pasada. Y hablábamos acerca de crucificar la carne, ¿verdad? Y quisiera hacerles unas preguntas para los que estuvieron aquí, para los que escucharon el mensaje, para que lo vieron, y que cómo nos fue esta semana o esta semana pasada. ¿Cómo nos fue? El mensaje de la semana pasada, que tal vez no lo dije directamente o tal vez debí ser más específico, pero era un mensaje para hacerlo práctico. ¿A qué me refiero? Hermanos, el vivir una vida espiritual no es algo que de la noche a la mañana lo vamos a lograr. Es más difícil vivir una vida espiritual, es más fácil vivir una vida carnal. Es por eso que nosotros creo que estamos acostumbrados, o no, tal vez habemos muchos, me incluyo, no digo que ya lo he alcanzado, de que conocemos más lo que es vivir conforme a nuestras emociones, conforme a nuestros deseos, nuestra alma, que conforme al espíritu. Entonces, el vivir una vida espiritual requiere una práctica diaria. Es una forma de vivir. Muchos se nos han enseñado, y tal vez ayuda un poco, el ponernos reglas, el ponernos disciplinas que disciplinen al cuerpo, que disciplinen a la carne y que según nos ayuden a ser más espirituales. Pero
Eso ayuda hasta cierto punto, porque llegamos al punto donde ya dominamos todas las disciplinas que le llamamos espirituales. Me refiero a las disciplinas de leer la palabra, a la disciplina de orar, a la de ayunar, a venir a los cultos, todas esas disciplinas que ayudan a la vida espiritual. Cuando las dominamos todas y creímos que ya estamos buenos en eso, dejamos de crecer espiritualmente. Porque nos jactamos, porque nuestra carne dice, no, pero yo ya soy espiritual. No, eres carnal. Solamente lo que pasa es que tu carne ha aprendido las cosas espirituales. Pero la carne nunca va a ser espíritu, la carne va a seguir siendo carne y tarde o temprano va a ir en contra de lo que Dios quiere. Entonces, es práctica, así que le quería hacer esta pregunta, no me la tienen que contestar, pero ¿cómo nos fue la semana pasada? ¿Cuánto oramos para dominar esta carne? ¿O nos ganó la carne? Y bueno, ya no sigo preguntando porque me voy a desanimar con las respuestas, ¿verdad? No sé, es algo entre Dios y nosotros. Dios nos conoce. Dios mismo se hizo carne, dice la palabra, pero Él no pecó. Él no se dejó dominar por la carne, Él encarnó como nosotros. No, dice que no tenemos un sacerdote que no entienda nuestras debilidades. Jesucristo llevó nuestras debilidades, pero las venció en la cruz y a nosotros nos ha dado el poder para vencer nuestra carne, para llevar nuestra carne y crucificarla juntamente con Cristo. Pero requiere práctica, requiere que practiquemos. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que hablar en esta noche y es acerca de nuestra vida. Para poder vivir una vida más espiritual, tenemos que vivir una vida menos carnal. Juan lo dijo de esta manera y a muchos lo usamos como para la vida espiritual, aunque tiene un poco de aplicación. Juan dijo, yo tengo que decrecer o yo tengo que menguar para que Él crezca. Ahora, tomándolo lo espiritual, aunque no es lo que quiso decir Juan espiritualmente hablando. Juan lo que quiere decir es que Juan era muy querido por el pueblo, era muy reconocido como un gran profeta. Él decía, pero yo no soy tan honrado porque Él es el que debe ser honrado. Y le quería dar el lugar a Cristo. Entonces, llevándolo a lo espiritual, lo que podemos decir es que nuestra carne debe de menguar, debe de morir para que Cristo viva en nosotros, para que Cristo reine en nuestras vidas. Entonces, debe de haber una separación necesaria. Estaba pensando en el mensaje, en el título del mensaje, ¿verdad? Y estaba pensando, se me venían las ideas y quería compartirlo ahorita. Por ejemplo, quería hablar como, ¿es necesario el divorcio? O mejor solos que mal acompañado. Algo que tuviera que ver con la separación, pero no estoy hablando con el divorcio entre pareja, ¿verdad? No, yo no creo en el divorcio. Es más, el divorcio no debería de existir. Lo que debería de existir es no casarse si no hay amor, ¿verdad? Entonces, eso sí, yo digo que como pastores debemos tener el derecho de negarnos a casar a una persona si no lo hace por amor. Pero bueno, eso ya es otro tema. No creo en el divorcio, pero sí creo en una separación necesaria. El alma y el espíritu necesitan separarse. El alma está tan enredada. Mira, imagínense, ¿ustedes han visto el hilo de 3 hebras que le llaman? O un hilo que son 3 hilos juntos enredados, ¿verdad? Que se pone fuerte. Bueno, es lo que pasa con nuestro ser, hermano. Nuestra alma está tan entretejida entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu que muchas veces opaca al espíritu. Y nosotros los cristianos tenemos ese problema de que nos dejamos ir por los sentimientos, nos dejamos ir por lo que nos gusta, nos dejamos mover por lo que siento. Y muchos, me incluyo yo, hemos cometido este error donde cuando nos paramos enfrente o estamos comunicando un mensaje dijimos, yo siento que Dios dice esto. No, espérate. Entendiéndolo un poquito más este tema, entonces lo que estoy diciendo es que mi alma está recibiendo lo que creo que Dios quiere decir. Pero no es así, el alma nunca va a recibir algo de parte de Dios. El alma nunca recibe una revelación de Dios. ¿Quién es el que se conecta con Dios? El Espíritu. Entonces tengo que estar seguro, y muchos usan esta frase y está correcta, es decir, yo siento en mi espíritu
que esto es lo que Dios quiere decir. O yo siento en mi espíritu, yo siento que Dios, su espíritu me ha revelado este mensaje. Entonces, vemos la diferencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado porque dices, bueno, es que yo siento que Dios quiere que haga esto, yo siento que Dios quiere que haga lo otro. Espérate, ten cuidado. No te confíes en tus sentimientos. No debemos de confiar ni en nuestro corazón, dice la palabra de Dios. Tenemos que asegurarnos que es nuestro espíritu el que se está conectando con Dios. Entonces debe haber una separación necesaria. Y vamos a ver en esta noche, bueno, no creo que terminemos, tal vez el próximo domingo terminamos, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Son 7 pasos para llegar o para tratar de conseguir esa separación de nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Ok. Ahorita empezamos con los puntos. Miren, la idea es, hermanos, esta es la idea, este es el punto que queremos llegar. Este es el objetivo de obtener esa separación. Es que nosotros como cristianos seamos capacitados por Dios para diferenciar en experiencia las operaciones y expresiones del espíritu como distintas a las del alma. Es decir, que seamos capaces como cristianos, que Dios nos prepare a nosotros, hermanos, que seamos preparados por Dios para poder diferenciar entre las obras del espíritu y las obras del alma. Que como cristianos lleguemos al punto de que nosotros sabemos que esto es del espíritu y esto es del alma. Bueno, ¿cómo sabemos? Bueno, en otras palabras, esto se le llama la madurez espiritual. Cuando uno es lo suficientemente maduro, uno sabe que nos estamos llevando por la carne y no por lo que dice el espíritu. Nos estamos llevando por nuestras emociones, nuestros sentimientos o nuestros deseos en vez de por lo que dice Dios. Entonces, ese es el objetivo, hermanos, de llegar a ser preparados completamente para experimentar las obras del Espíritu, para conocer las obras del Espíritu y para rechazar o para poder distinguir las obras del alma o de la carne. Ese es el objetivo. Y para eso necesitamos que Dios haga una separación en nosotros, que Dios separe el alma y el cuerpo, el alma y el espíritu en nuestras vidas. Y miren, Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es la que hace la separación. Ok, miren, en el Antiguo Testamento las personas traían una ofrenda al altar. Y por lo regular era un animal vivo. El sacerdote agarraba un cuchillo muy filoso, mataba al animal y lo hacía pedazos. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Tenía ese animal que ser cortado en pedazos y abierto, presentado completamente, tenía que mostrar lo escondido del animal. Ojo, los tuétanos, dice, las coyunturas y los tuétanos, hermanos. Cuando, no sé si usted ha dado cuenta, cuando usted quiebra el hueso o las coyunturas, por ejemplo, del pollo, ¿verdad?, las que son buenas para descuartizar los pollos, ¿verdad? Corta usted las coyunturas, la parte más blandita, más fácil para despegar los huesos, ¿verdad?, para separar las partes del pollo. Hay algo como entre color amarillo o hay como, ¿verdad?, las coyunturas son como de cartílago, ¿verdad? Ese plástico, parece plástico. Bueno, esa coyuntura, ese tuétano que está dentro de los huesos es lo más escondido del animal. El sumo sacerdote o el sacerdote tenía que asegurarse que lo más escondido saliera a la luz, que se mostrara delante de Dios. ¿Qué nos quiere decir, hermanos? Dios nos conoce completamente y no hay nada que se le pueda esconder a Él.
pero Él quería que esa ofrenda se presentara a Él completamente. Que esa ofrenda se le mostrara todo. Para hacerlo necesitaba un cuchillo de doble filo, muy filoso, que pudiera penetrar los huesos y que pudiera partir este animal hasta mostrar todo y que no hubiera todo lo oculto. Miren, Hebreos 4:13, hermanos. Next one, ¿qué dice? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo se muestra delante de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿A quién? A Dios. Todas las cosas deberían de estar puestas delante de Dios. Bueno, regresando al versículo 12, dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada, cualquier cuchillo que pudieran usar los sacerdotes. Ahora, ¿quién es la palabra, hermanos? Juan 1:1. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. En otra versión, en el principio el verbo era Dios. Jesús es esa palabra, hermanos, de Dios. Jesús es el verbo. Jesús es Dios obrando en nuestras vidas, hermanos. Es Jesús, es Dios. Y a través de su Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, debe de hacer esa obra, hermanos, o debemos de experimentar esa obra en nosotros, donde todo, nuestro espíritu y nuestra alma, sean divididos y sean postrados. Siempre me acabo las pilas. Bueno, y todavía lo que falta, hermanos. Todavía no entramos ni al punto número 1. Ajá. Ok. Entonces, es Jesucristo el que hace la obra en nuestras vidas. Él es el que penetra, el que divide nuestro espíritu y nuestra alma. Gracias, Marcos. Pero necesitamos esta división en nuestras vidas, hermanos. Ahora digo, bueno, si es la palabra de Dios la que la hace, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ha pasado eso en la mayoría de los otros? ¿O por qué no es algo normal en todos los cristianos? Bueno, Dios hace su parte. Nosotros tenemos que hacer una parte también. Y eso es lo que vamos a ver, los 7 pasos. ¿A qué me refiero, hermanos? Miren, la ofrenda la traían al templo, al altar, se la traían al sacerdote. El que hacía la obra era el sacerdote, pero las personas tenían que traer esa ofrenda. Ahora la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser una ofrenda ante Dios, tenemos que venir a Él, tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Y es el sacerdote el que hace la otra parte. Bueno, si continuamos leyendo, que no lo vamos a hacer. Gracias. Thank you. Después, unos versículos más adelante, dice que nosotros tenemos el mejor sacerdote, un sumo sacerdote, que es Jesucristo. Nosotros tenemos que traer esa ofrenda ante Jesucristo y Él es el que hace la obra. Él es el que hace el trabajo. Él es el que corta nuestras coyunturas, separa nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser esa ofrenda que viene a Él. Bueno, tenemos que hacer nuestra parte. Paso número 1. Tenemos que reconocer que necesitamos que nuestro espíritu y nuestra alma se divida. Tenemos que reconocer que dentro de nosotros está muy pegado nuestra alma y nuestro espíritu y que necesitamos que Dios haga la obra en nosotros. ¿A qué me refiero, hermanos? Muchos estamos acostumbrados, y como les decía, porque es más fácil vivir una vida carnal que una vida espiritual. Entonces, no vemos esa necesidad dentro de nosotros.
no vemos una necesidad de decir, bueno, ¿para qué si como quiera soy salvo? Sí, hermano, mire, aunque esté su espíritu enredado, aunque su espíritu esté apagado, pero usted crea en Jesucristo, usted tiene fe en Jesucristo, usted se ha arrepentido, usted nació de nuevo, usted es salvo. Entonces, como no vemos que haya necesidad de ir espiritualmente a otro nivel, estamos cómodos donde estamos. No vemos una necesidad de que Dios haga una obra más en nuestra vida, pero ya Dios hizo lo importante, ya nos salvó. Ya somos salvos, ya lo hicimos. ¿Para qué? Bueno, ya depende de cada uno de nosotros, hermanos. Yo le estoy dando esta información y depende de usted. Y espero que se vaya hoy de este lugar reconociendo que usted tiene una necesidad o que usted necesita que su alma y su espíritu sean divididos. ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos? ¿Quién controla su vida? ¿Su alma, su carne o su espíritu? Y conforme a esa respuesta, usted se va a dar cuenta si hay necesidad o no de que sean divididos. ¿Cómo saberlo? ¿Quién controla nuestra vida? El alma o la carne, hermanos, por muy buena que sea, por muy cristiana que haya sido, por mucha información que se le haya dado, siempre va a buscar lo contrario, o va a buscar o no va a buscar las cosas de Dios. ¿A cuánto se nos hace difíciles buscar las cosas de Dios? ¿Cuántos podemos pasar 3, 4 horas pegados al televisor o pegados al teléfono y no nos cansamos? ¿Cuántos podemos pasar media hora, ya me estoy exagerando, digo 5 minutos leyendo la palabra de Dios sin que bostecemos, sin que nos ardan los ojos, sin que nos dé sueño? ¿Por qué? Porque lo otro le gusta al alma, pero las cosas de Dios no le gustan. Son solamente un poquito de lo que puedo decir, ¿verdad? Hay muchas formas de saber, pero dése cuenta qué es lo que más le gusta a usted, qué es lo que lo emociona, qué es lo que lo mueve a usted, las cosas de Dios o lo tuyo, tus deseos, tus pasiones o lo que a Dios le apasiona. Y ahí sabemos quién es el que tiene el control de nuestra vida, si el alma, el cuerpo o el espíritu. Y que reconozcamos que necesitamos esa división. Y si no reconocemos, no vamos a pedirlo. Por eso es necesario, hermanos, que aceptemos. No tiene nada de malo, hermanos. Es más, deberíamos de ser honestos ante Dios, porque Dios dice, no hay nada oculto que Él no conozca. No hay nada que esté escondido que Él no pueda ver. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Simplemente, pues ser honestos. Y miren, es un don de las mujeres, pero ya que está mi esposa aquí enfrente viéndome, si el próximo domingo no vengo, hermanos, ya saben por qué, allá los espero en el cielo. No, cuando mi esposa me hace una pregunta y yo sé que ella ya sabe la respuesta, más me vale que yo sea honesto y le diga la verdad, porque si no, dijera el pastor, eso te va a mandar con el Señor de volada. ¿A qué me refiero? No podemos mentir cuando sabemos que Dios ya sabe la verdad. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Ser honestos. Porque la palabra de Dios, porque Dios mismo dice, no hay, es el otro, el 3, hermano, ponlo ahí. Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están cubiertas y escondidas, dice. No. Desnudas y abiertas a los ojos de aquel que un día vamos a rendir cuentas. Amén. Entonces, si reconocemos, entonces le vamos a pedir. Y si usted dice, es que yo no sé si tengo necesidad de esto. Bueno, miren, hermanos, pídale a Dios que le muestre esa necesidad.
hemos vivido nuestra vida y creemos que todos estos años estamos bien viviendo nuestra vida cristiana. Pero pídale a Dios, hermano, Señor, muéstrame si necesito cambiar, si necesito dejar esto o cualquier cosa. Y Dios nos muestra, hermanos, a través de su Espíritu, a través de su palabra, esa necesidad que tenemos de dejar a un lado la vida voluble, de vivir un día en el Espíritu, vivir un rato en el Espíritu y vivir, no, que nos muestre, hermanos, que porque aunque estemos cómodos, aunque estemos bien, nos está yendo bien en la vida cristiana, hay algo más todavía. No creo que Dios nos haya llamado para eso simplemente. Hay algo más. Entonces necesitamos pedirle, usted reconozca, pídale a Dios que le muestre si es que no sabe. Miren, Jesús mismo, hermanos, la palabra de Dios dice que Jesús derramó su alma hasta la muerte. ¿Verdad? Eso lo vemos, era una profecía en Isaías 53:12, si usted quiere apuntarlo. Isaías 53 dice que Jesús derramó su alma hasta la muerte. Y luego Lucas 23:46 dice las palabras de Jesús antes de morir, dijo: Dios mío, en tus manos entrego mi espíritu. Isaías dice que Jesús entregó su alma en la muerte, o que Jesús iba a entregar su alma en la muerte. Y Lucas dice que Jesús estaba entregando su espíritu en las manos de Dios. ¿A qué me refiero? En la cruz dejó su alma, en la cruz dejó su carne, pero su espíritu se lo entregó a Dios. Siguiendo ese ejemplo, hermanos, llevándolo a lo espiritual, nosotros como cristianos necesitamos matar esa carne en la cruz, crucificar la carne en la cruz y entregarle nuestro espíritu a Dios, que sea Él que tome el control. Pero no lo podemos decir: Señor, te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, llévatelo. No, Dios necesita el espíritu. El espíritu viene de Dios. El alma es la corrupta, nuestra carne es la pecaminosa, esa es la que debe morir, y el espíritu es el que debe estar con Dios. Entonces, sigamos el ejemplo de Jesús. Crucifiquemos nuestra carne, crucifiquemos nuestro cuerpo, nuestros deseos y pasiones pecaminosas en la cruz, y dejemos que Dios tome nuestro espíritu. Amén. Necesitamos esa separación. Reconocemos. Número 2. Espérame, antes de irme. Hermanos, una vida mixta, una vida donde el espíritu y el alma están bien unidos, que por lo regular controla el alma al espíritu, va a traer una vida de frustración y de constante sentimiento de fracaso a nuestra vida cristiana. Vamos a sentirnos como que estamos en una montaña rusa, donde hay días que nos estamos elevados hasta ya casi en la presencia de Dios, y va a haber días donde estamos hasta lo más bajo, casi ya cerquita del enemigo, por no decir el infierno. ¿Quién no le ha pasado, hermanos, donde hay veces que usted tiene la victoria y que se siente que está hasta allá, victorioso, y de repente hay días donde usted se siente perdido, donde ha caído? ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida mixta. Estamos viendo una vida donde el alma y el espíritu están tan juntos, tan unidos, que no podemos ser controlados por el espíritu, sino por el bien, por el alma, por la carne. Entonces, tenemos que tener cuidado que una vida mixta, una vida junta, donde no hay separación entre el espíritu y el alma, va a traer frustración y fracaso a nuestra vida cristiana. Número 2. Debemos de pedir, de desear que nuestra alma y nuestro espíritu sean separados. No basta simplemente con reconocer: ok, bueno, Señor, yo reconozco que estoy mal, pero pues así me quedo. ¿Para qué? No. Reconozcamos y pidámosle, deseemos que Dios separe o que Dios haga la obra en nuestras vidas. Miren, hermano, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero Dios me confirmaba el mensaje, hermanos. La canción que usó nuestro hermano Marcos, yo no le hablé, no le dije,
Es más, la semana pasada sí le había pedido una canción, pero no la tocó. Y ahora sí, no le pedí nada y él tocó lo que quería. Pero él a la vez, haz tu obra en mí. ¿Verdad? Eso se trata, de desear que Dios haga su obra en nosotros. Que Dios haga su trabajo. Que Dios haga lo que Él sabe hacer en nosotros. Pedirlo. Una vez que reconozcamos, debemos de pedirlo, porque debe de haber un deseo genuino dentro de nosotros, donde decimos, ¿sabes qué? Estamos cansados de vivir en fracaso, de vivir frustrados, porque yo quiero ser bueno. Estamos como Pablo se sentía, quiero hacer lo bueno y no puedo. Quiero hacerle fiel y no puedo. Quiero servirle, quiero estar ahí, quiero leer la Biblia, quiero aprender más y no puedo. ¿Por qué? Porque estamos a un punto de fracaso, de frustración, porque no estamos conformes o porque no podemos llegar a ningún lado con nuestra vida espiritual, porque seguimos batallando con el mismo problema, porque somos como la hermanita que siempre testificaba y decía, hermanos, oren por mí porque el diablo me está persiguiendo todos los días. Decía el pastor, ¿verdad? Que él se imaginaba a la viejita corriendo y el diablo detrás de ella. Todos los días el diablo la perseguía a la hermana. No, no es cierto. Simplemente es que estamos en fracaso, estamos viviendo una vida mixta donde no hay victoria espiritual porque el espíritu está dominado. Porque hay una batalla, hermanos, hay una batalla dentro de nosotros. Hay una batalla, el alma quiere controlar al espíritu, el alma quiere tomar el control, la carne quiere tomar el control de nuestro ser y el espíritu está batallando entre nosotros. Y cuando el espíritu está controlado, ya está perdida la batalla. Cuando el espíritu ya ha sido dominado por el alma, hermanos, por muy cristiano que queramos ser, vamos a fracasar. Por mucho que queramos vivir la vida cristiana, por mucho que queramos servir a Dios, por mucho que queramos más de Dios, ya estamos perdidos. Debemos de reconocer y de desear que haya esa separación. Quiero, hermanos, que se despierte una incomodidad espiritual en cada uno de nosotros. Aunque usted ya sea espiritual, no se conforme con eso. Pero si usted dice, es que yo no soy tan espiritual, pues quiero que hoy, hermanos, Dios despierte. Es lo que yo quiero, ¿verdad? Bueno, es lo que Dios haga, ¿verdad? Ese es mi deseo, pero que se haga la voluntad de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Que se despierte esa incomodidad espiritual donde usted se dé cuenta que ya está cansado o cansada de dejar de ser controlado por el alma y que quiere vivir la vida espiritual. Amén. ¿Cuántos lo recibimos? Aleluya. Pero esto, hermanos, depende, ahí está, por eso decía que era nuestra parte, depende de la voluntad humana. ¿Qué es la voluntad humana? La voluntad humana. Depende de su voluntad. Depende de usted. Depende si usted quiere o no quiere, hermano. Si usted no quiere vivir una vida espiritual, si usted no quiere que Dios haga su obra en usted, Dios no lo va a obligar, Dios no se va a forzar en usted. Si tú estás cómodo, estás cómoda, como vives la vida espiritual y como vives en la carne, así quédate con esa comunidad. Es más, ¿para qué le pides a Dios que separe tu vida? Así quédate. Dios no lo va a hacer si tú no quieres. Depende de tu voluntad. Lo mejor sería es que hubiera ese deseo en nosotros, hermanos, pero yo solamente le estoy compartiendo esta información. Pero ya depende de cada uno de nosotros si queremos seguir viviendo así o queremos algo más real, algo más profundo, algo más espiritual de parte de Dios. Amén. Depende de la voluntad humana. El sacerdote, hermanos, no iba a buscar los animales. El sacerdote no iba y buscaba la ofrenda, no. El sacerdote simplemente tomaba la ofrenda y hacía su trabajo. Jesucristo no va a obligarte, no va a ir a corretearte, a traerte
Él va a tomarte cuando tú vengas a Él. El problema, dice, la Biblia dice que tenemos que ser esa ofrenda, una ofrenda viva, ¿verdad? Que seamos esa ofrenda, ese sacrificio vivo. El problema con el sacrificio vivo es que cuando lo traen al altar y está vivo, se puede escapar del altar. Ese es el problema con nosotros, hermano. Que queremos ser un sacrificio vivo, pero a la mera hora salimos corriendo cuando Dios va a hacer la obra en nosotros. No queremos. Se lo dejo a usted, hermano. Depende de nuestra voluntad el pedirle a Dios. Número 3. El número 1 es reconocer que necesitamos pedirle a Dios que haga esa separación. Número 3, tenemos que ceder completamente. La ofrenda, cuando la traían al altar, hermanos, ahí se quedaba. Y el sacerdote podía hacer lo que sea con esa ofrenda. La ofrenda no le decía al sacerdote, no me cortes ahí, no me quites esto, no me gusta cómo me estás haciendo, no me gusta tu cuchillo, no corta, no, nada. La ofrenda se quedaba ahí y el sacerdote hacía con ella lo que quería. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Que nos pongamos como ofrenda y que dejemos que Él haga su obra en nuestras vidas. Que Él nos muestre, que Él nos guíe, que Él nos diga que debe de morir, que debe de vivir. Que sea su palabra la que haga el trabajo, que haga la obra en nuestras vidas. Ceder por completo. El problema, hermanos, aquí, que muchos cristianos somos como el chango y no se ofrendan con esa. Y le pido disculpas por compararlos con los changos. Pero ¿saben cómo atrapan a los changos en la selva? Les ponen un cacahuate en un hoyo de un árbol. Hacen un hoyo en un árbol y le meten un cacahuate. El hoyo suficientemente grande como para que quepa la mano del chango. Cuando el chango mete la mano y agarra el cacahuate, se le atora la mano y ya no puede salir, queda en una trampa, porque el chango no quiere soltar el cacahuate. Entonces, por no hacer esto, por no soltarse, el chango se queda atrapado porque no puede sacar la mano y ahí lo atrapan. Muchos de nosotros, por no querer soltar, por no querer ceder, ahí nos quedamos. Por no querer decir, es que yo me gusta vivir la vida así como la vivo, es que haciendo lo que yo hago yo disfruto, es que yo soy feliz siendo así, yo soy feliz de esta manera. Bueno, estás cómodo, estás feliz, ¿para qué ceder tu vida como está ahorita? ¿Para qué irte a un nivel espiritual diferente de lo que estás ahorita si estás bien? Ay, ¿para qué ponerme en ayuno? ¿Para qué sacrificarme? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a aprender la palabra? Si como quiera la busco en Google y ahí está. Si como quiera el domingo yo la escucho, ¿para qué voy a preparar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a tomar nota? No, ni me meto con eso porque yo tampoco me gusta tomar nota. Tenemos que ver, hermanos, tenemos que ser una ofrenda. Tenemos que sacrificarnos en el altar. Tenemos que ser ese sacrificio vivo que se presente delante del altar. Y tenemos que pedirle a Dios, hermanos, que cumpla su palabra. Hay un texto que me gusta mucho, donde dice, se le pide a Dios que no desampare la obra de sus manos. Queremos que esa se cumpla en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que ceder por completo
porque el día que nosotros nos quitemos de ese altar, Dios para la obra en nuestras vidas. El sacerdote, si el animal se le salía corriendo, no lo perseguía, no lo obligaba, porque el sacrificio, hermanos, debería estar ya muerto, debería estar quieto, rendido completamente ante el altar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que cedemos completamente. Entonces, muchos lo comparan con la rueda del alfarero, ¿verdad? Que el alfarero está y que nosotros somos esa vasija de barro que hace el alfarero, pero que muchos de nosotros nos gusta salirnos de la rueda de donde trabaja el alfarero. Bueno, prácticamente es eso. Tenemos que ceder completamente, soltar el maní, soltar el cacahuate, no quedarnos atrapados, no quedarnos conformes, pedirle a Dios que no desampare la obra de sus manos en nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste palabra de Dios donde te guiaba a hacer algo? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de su presencia o que escuchaste su voz literalmente? ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta, sentiste que tú estabas dejando esto gracias al poder o gracias a la obra de Dios en tu vida? Todas esas cositas pequeñas que tiene tiempo que tal vez dejaste de sentir o de hacer, esa era la obra de Dios obrando en tu vida. Y tal vez te quedaste cómodo, tal vez te bajaste de esa rueda, tal vez te bajaste del altar y le quitaste el control a Dios otra vez. Pero Dios no quería dejar de hacer, Dios no quería desamparar la obra de sus manos. Dios quiere seguir obrando en nuestras vidas. Dios quiere seguir haciendo. Dios, dice la palabra de Dios, tenemos a un sumo sacerdote que conoce tus debilidades, que conoce mis debilidades. A un sumo sacerdote que no se le puede esconder nada. A un sumo sacerdote que Él quiere hacer la obra en nuestras vidas. Aleluya. El próximo domingo seguiremos con los 4 pasos que nos faltan más. Le paramos ahí porque si les sigo tal vez mucho hablar, no vamos a captar todo el mensaje, pero son importantes estos pasos, hermano, porque son cosas que podemos hacer. No es algo que digamos, wow, qué profundo, no. Es algo que podemos practicar. La vida espiritual, hermanos, no es una doctrina, un conjunto de reglas que podemos seguir, no. Es una manera de vivir. Así como vivimos nuestra vida basado en nuestra alma o conforme a nuestros deseos, así podemos vivir nuestra vida conforme al Espíritu. Así debemos ser. Y estoy juntamente con ustedes, hermanos, en esta dilema. Yo también necesito esto. Todos, miren, ¿se acuerdan de los datos? Se lo vuelvo a repetir. Los datos dicen, según encuestas cristianas sobre la espiritual dentro de las iglesias, pero se considera, hermanos, que 1 de cada 10 hermanos en la fe, 1 de cada 10 cristianos saben la diferencia entre el espíritu y el alma. 1 de cada 10 cristianos, hermanos, son espirituales. La Biblia dice que por falta de conocimiento, por ignorancia, dice la palabra de Dios, el pueblo perece. Ignoramos las cosas espirituales.
ignoramos que debe de haber una división en nuestra alma y nuestro espíritu. Pero yo creo que, hermanos, con esto que les estoy compartiendo, con esta palabra, con este mensaje y lo que vamos a seguir estudiando, desde hoy o desde antes de haber dado esta palabra, yo creo que Dios ya está dando, ya está poniendo en nosotros esa necesidad y ese deseo de recibir su obra en nuestras vidas. Yo sé que dentro de algunos hay esa inconformidad espiritual, donde no estamos conformes, donde queremos más, donde nos preguntamos ¿por qué fracaso? ¿Por qué sigo en lo mismo? ¿Por qué estoy atorado en este hoyo? ¿Por qué no avanzo en lo espiritual? ¿Por qué no puedo ni orar? ¿Por qué mis oraciones son las mismas? Todas esas cosas que nos hacemos, esa inconformidad, hermanos, entre nosotros, es nuestro espíritu dándonos a entender que necesita poder, que necesita vida, que nuestro espíritu está hambriento. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor.